presentamos a Héctor Ricardo del Río Azcona, filósofo, comunicador, educador, conferencista y divulgador de la ciencia. Cuenta con maestría en educación y maestría en comunicación con especialidad en difusión de la ciencia y la cultura. Ha sido catedrático en la Universidad Lamar, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la Universidad Antropológica de Guadalajara, el Pontificio Instituto Juan Pablo II, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y desde el año 2000 en esta casa de estudios, la Universidad Marista de Guadalajara. Él nos presentará la charla La gramática de la literacidad científica y el cada vez más urgente asunto de la verdad. Recibámosle con un fuerte aplauso. Tengo que poner el relojito porque si no me pasa. Perdón. Bueno, buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de este tema de la gramática de la literacidad científica y el cada vez más urgente asunto de la verdad. Como ustedes vieron ya en las charlas anteriores, salía este tema de que preocupa la verdad. Sí, estamos en un momento en que este asunto de la verdad se está metiendo muy fuerte con el asunto de la ciencia. Vamos empezando porque es la literacidad. La alfabetización tiene que ver con saber leer y escribir, pero esto podríamos decir que es convertir los signos en palabras, en sonidos, y los sonidos en signos escritos. Y esto hasta las máquinas ya lo pueden hacer. La literacidad tiene que ver con una habilidad cognitiva, entender lo que se lee, y sobre todo tiene énfasis en la capacidad de producción de ideas para poder ser capaz de escribir cosas, ¿sí? De ahí le subimos un puntito más y tenemos la literacidad académica, que entiendas lo que se te dice en la escuela, lo que lees en la escuela y que puedas producir cosas de un nivel escolar válido. De ahí nos brincamos a la literacidad crítica, ya saliéndonos de la burbuja de la escuela en donde los materiales se cuidan que sean buenos, válidos, que aporten, hay un programa, etc. En el mundo estamos saturados de mensajes y traen agenda, traen cola, traen intereses, hay muchas cosas falsas, hay muchas cosas ahí como a medias, y la literacidad crítica nos permite rastrear qué hay detrás de las enunciaciones, compararlas, ver cuál es la más pertinente, cuál es la que corresponde a cada contexto y decidir cuál es mejor y cuál es más verdadera, y entonces poder producir un pronunciamiento crítico, poder decir algo, poder enunciarse al respecto. Y diríamos que un nivel más alto todavía es la literacidad científica, y ahí ya tendríamos la señal completa, y entonces ya tiene que ver con que podamos entender cómo está construido la realidad y que podamos producir conocimientos válidos y útiles para la resolución de problemas, incluso para los demás. ¿Sí? Un conocimiento válido que pueda aportar al progreso del conocimiento humano. Este señor de aquí es Yuri Lotman, y él tiene un concepto que se le denomina semiósfera. No sé si les parezca conocido Yuri Lotman, ¿sí? Que digan, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Se parece mucho a Cascarrabias, ¿sí? Yuri Lotman habla de que en el universo simbólico hay una suerte de atmósfera de los signos, y esa es la semiósfera, ¿sí? Vivimos en un universo simbólico, y dentro del universo simbólico la capacidad de asimilar los símbolos y de producir los símbolos sería esta literacidad. Diríamos que la literacidad sería la capacidad de asimilar y producir la semiósfera, es decir, sería una suerte de respiración semiosférica, ¿sí? Entonces, para poder vivir más ampliamente en el mundo simbólico,
pues necesitaríamos esta capacidad. Ahora, hay un problema, hay un renacimiento o un surgimiento muy fuerte del relativismo cognitivo, especialmente impulsado por uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, el francés Michel de Foucault, que él decía a propósito del tópico saber es poder, que el poder en el saber radica en que el que tiene poder dice cuál saber es el válido, y decía que no hay más verdad que aquella que mediante el juego lingüístico impone el que tiene más poder simbólico. De manera que si nosotros siguiéramos a alguien que tiene mucho poder simbólico y estuviéramos de acuerdo con él en todo lo que dice y nos dijera que este atril es un gato, y todos estuviéramos de acuerdo en que el atril es un gato y la autoridad sancionara que este atril es un gato, entonces el atril pasaría a ser un gato, porque la gatunidad o la felinidad es una construcción simbólica a través del lenguaje. Sí. Así nos quedamos con cara de Juan. Dices, espérame. Y esta idea de que cualquier cosa es verdad solamente mediante la voluntad y el poder ha hecho que se empiece a sospechar mucho de la ciencia, ¿sí? Y hay movimientos cada vez más fuertes, cada vez más extendidos, cada vez más preocupantes que están contra la ciencia, ¿sí? Hay un resurgimiento de prácticas absolutamente, ¿cómo diría yo?, supersticiosas, ¿sí? Vemos este movimiento antivacunas, el movimiento terraplanista, los niveles de la gente que se inscribe a carreras de ciencias están descendiendo críticamente en muchos países, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, lo que sostiene su planta de científicos son sobre todo gente que viene de fuera de Estados Unidos, porque el gringo promedio ya no quiere estudiar ciencia porque cree que cualquier cosa es verdad, ¿no? Y entonces, pues no cualquier cosa es verdad. La verdad tiene una gramática, digo, la ciencia tiene una gramática, hay unas reglas para poder considerar que algo está bien dicho científicamente, ¿sí? Este hombre de aquí es Ruy Pérez Tamayo, el hombre que más sabe de ciencia en México, en palabras de Ruy Pérez Tamayo. Es uno de los fundadores del Sistema Nacional de Investigadores, y él nos habla del mito del método científico. Para los que no han leído el libro, que se pregunta, ¿existe el método científico? Spoiler alert, al final del libro resulta que no existe, ¿sí? Lo que existe son ciertos criterios de disciplina, de seriedad, para que lo que se produce sea válido, sea creíble, confiable, ¿sí? Ahora, imaginen ustedes una gota de agua sobre una superficie. Si le ponemos el dedo y lo movemos lentamente, podríamos hacer avanzar a la gota de agua, nos seguiría, ¿sí? Pero hay una disritmia, es decir, hay distintos ritmos en el avance científico. Cuando la ciencia avanza, es como los científicos son este dedo que mueve a la población, pero hay un grupo muy chiquito de personas al frente, muy pocas personas que saben cuál es el avance científico más reciente, pero la mayoría estamos retrasados, ¿sí? Para la mayoría todavía hay cosas que la ciencia ya da por ciertas desde hace mucho y la mayoría todavía no se entera. El 75% de la población le preguntas en la calle y no sabe a qué se deben las estaciones del año, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si la ciencia avanza muy rápido, pues rompes la gotita y dejas a la mayoría atrás, y el divulgador científico le toca ir y traerse a la gente poco a poco, enseñarle literacidad científica. Vamos a tratar de hacer eso muy rápido. Hay muchas cosas que van a ver ahí que no me puedo detener, ¿sí? Luego buscan el video en internet y le pausan, ahí están los textos, ¿sí? Hay tres grandes criterios del pensamiento científico o pensamiento disciplinar: el ciclo inferencial, el criterio de demarcación y la clausura operativa, ¿sí? No más rápido para que veamos. El ciclo inferencial es hacer los razonamientos completos y correctamente. Los tres razonamientos o tres tipos de pensamiento inferencial son abducción, deducción e inducción, ¿sí? Antes se creía que en esto consistía el pensamiento científico nada más, ¿sí? Hacer una hipótesis,
verificarla con un experimento, enunciar una ley. Hay más de ese tipo, o sea, hay muchos tipos de ciclos inferenciales, no nos vamos a detener aquí. El criterio de demarcación enunciado por Paul Taggart se trata de permitir que las fuentes de datos estén interpelando constantemente el constructo de la ciencia para que éste esté en constante cambio y constante avance, y esos fuentes son los hechos registrados, el diálogo con la comunidad y la coherencia teórica. Y por último, la clausura operativa de la que nos habla Niklas Luhmann es reconocer claramente lo que distingue y posibilita el área de conocimiento disciplinar en la que estamos. Él toma el concepto de los biólogos y epistemólogos chilenos Francisco Varela y Humberto Maturana, ¿sí? Y las tres cosas más importantes aquí es distinguir los límites, las operaciones y las reglas, ¿sí? Nos vamos a detener aquí en la clausura operativa porque nos habla de lo que nos interesa, las reglas, ¿sí? Entonces, hay tres grandes conjuntos disciplinares de acuerdo. Ya dejó de funcionar esto, ¿no es la que sigue? Sí, hay tres grandes áreas disciplinares, ¿sí? De acuerdo, ¿me das la que sigue? De acuerdo con Immanuel Wallerstein, que son, hechas las tres: ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, ¿sí? Entonces vamos a ver la clausura operativa primero de las ciencias naturales. Y lo que nos interesa acá abajo, las reglas. Fíjense, la noción de verdad, no la anterior, es pragmatista, verdad es eficacia, verificabilidad. ¿En la que sigue? En las ciencias sociales, la noción de verdad es coherentista, verdad es coherencia, es verosimilitud. La afirmación es verdad dependiendo de la concordancia con el sistema simbólico al que se refiere la enunciación. Ahí hay varias maneras en que sea cierta. ¿Me avientas la lista, por favor? Puede ser por acuerdo, por mayoría, por unanimidad, por representatividad, por concordancia textual, por tradición, por autoridad, por uso, por coherencia. Vemos que el criterio de autoridad del que nos habla Michel de Foucault sí existe, pero es uno de muchos, de una de las áreas disciplinares. Ni siquiera se puede hablar que todo el conocimiento científico pasa por el criterio de autoridad. Y por último, en las humanidades, que se refieren a los contenidos en el interior de la persona, acá la última, la noción de verdad tiene que ver con la escuela filosófica correspondentista. Verdad es honestidad. Me pones el cuadro comparativo, aquí están los tres criterios de verdad de las tres áreas del saber humano: el pragmatista, el coherentista y el correspondentista. Hay tres modos de entender la verdad: verdad como eficiencia, verdad como coherencia y verdad como honestidad. Son tres criterios de verdad que no necesariamente pueden converger, ¿sí? Yo puedo decir una cosa que sea muy honesta y que no sea eficiente, o que sea muy coherente y que no sea honesta, y así todas las combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, ¿me das la que sigue, por favor? Diríamos finalmente que verdad, ay, ya se me acabó mi tiempo, que verdad es, ¿cómo lo callo? Jesús. Alguien calle esta cosa. Bueno, verdad es una entidad metafísica, sí, el objeto de la inteligencia, y se requiere para que opere la inteligencia del humano. Consiste en una relación de concordancia entre la realidad y las ideas. La verdad no está en la realidad por sí sola no tiene verdad. La realidad no está en las ideas por sí mismas no son verdad. Hay verdad cuando concuerda la realidad con las ideas, pero como habitamos una realidad triple, esta relación es triple. ¿Me dan la que sigue? ¿Sí? Entonces, si el pensamiento se refiere a los sujetos físicos, la relación es de eficiencia. Si la que sigue, si se refiere a los pensamientos, al mundo social que construimos con el lenguaje, la relación es de coherencia. Y si se refiere al mundo interior que construimos en nuestro fuero interno, la que sigue, es una relación de honestidad. La última, aviéntala completa. La verdad es una relación de correspondencia entre las ideas y las experiencias que es eficaz en lo relativo a lo sensorial, coherente en lo relativo a lo simbólico y honesta en lo relativo a los estados y los procesos mentales, así como la operación de tal relación triple
como un parámetro confiable, posible y deseable de la intelección. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos esta interesante reflexión.